Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia para descubrir a los 10 líderes más importantes de todos los tiempos. Desde las polvorientas llanuras de la antigua Persia hasta las calles llenas de vida de la India moderna, exploraremos las vidas y legados de aquellos que dejaron una marca indeleble en el mundo. Este video es educativo y apto para todas las edades, así que siéntense y disfruten. Prepárense para ser cautivados por historias de ambición, coraje y la búsqueda incesante del poder que moldeó nuestra civilización. Nuestro viaje comienza en el siglo IV a.C. con un joven rey de Macedonia, Alejandro Magno. Desde su ascenso al trono a la temprana edad de 20 años, Alejandro demostró una ambición y una brillantez estratégica que resonarían a lo largo de la historia. Alejandro, montado en su fiel corcel bucéfalo, lidera a su ejército en una serie de victorias asombrosas contra los persas, conquistando un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Pero Alejandro era más que un simple conquistador. Era un visionario que buscaba unir Oriente y Occidente. Fomentaba el intercambio cultural y la integración, estableciendo ciudades que se convertirían en centros de aprendizaje y comercio. Su reinado, aunque breve, transformó el mundo antiguo, dejando un legado duradero que inspiraría a generaciones futuras. La famosa Biblioteca de Alejandría, un faro de conocimiento en el mundo antiguo, fue un testimonio de su compromiso con el aprendizaje. Nuestra siguiente parada nos lleva a la antigua Roma, donde encontramos a uno de los líderes más astutos y ambiciosos de la historia, Julio César. Nacido en una época de agitación política, César ascendió a través de las filas del ejército y la política romana, demostrando su brillantez estratégica y su ambición implacable. Sus campañas militares, relatadas en sus propias palabras en la Guerra de las Galias, son un testimonio de su genio militar y su determinación. Pero César no era solo un general brillante. Era un maestro de la política, navegando por las traicioneras aguas del Senado romano con astucia y habilidad. Sus reformas sentaron las bases para el Imperio Romano, y su nombre se convirtió en sinónimo de poder y autoridad. Nuestro viaje nos lleva ahora a las vastas estepas de Mongolia, donde un líder carismático y despiadado unió a las tribus nómadas y forjó un imperio que se extendería desde el Mar Amarillo hasta Europa del Este, Gengis Khan. Nacido con el nombre de Temujin, este legendario conquistador superó una infancia difícil marcada por la traición y la violencia para convertirse en el líder indiscutible de los mongoles. Gengis Khan lideró a su ejército en una serie de campañas militares implacables, conquistando tribus rivales y expandiendo su imperio a un ritmo asombroso. Su éxito se debió en gran parte a su brillantez militar y a su innovadora organización militar. Implementó un sistema de meritocracia en su ejército, promoviendo a los soldados en función de su habilidad en lugar de su origen social. Bajo su gobierno, el Imperio Mongol se convirtió en un crisol de culturas, conectando Oriente y Occidente a través de la famosa Ruta de la Seda. Capítulo 4. Napoleón Bonaparte. El emperador y la revolución. Nuestra próxima parada nos lleva a la Francia del siglo XVIII, una época de revolución y cambio radical. Napoleón Bonaparte, un brillante estratega militar, dejó una marca indeleble en la historia de Francia y Europa. Su genio militar se hizo evidente en una serie de victorias impresionantes en Italia. Napoleón aprovechó su fama militar para tomar el poder en un golpe de estado en 1799. Se autoproclamó primer cónsul y más tarde emperador, redibujando el mapa de Europa. Las guerras napoleónicas enfrentaron a Francia contra una coalición de potencias europeas. Sin embargo, la ambición de Napoleón finalmente lo llevó a su caída. A pesar de su caída, el legado de Napoleón perdura. Sus reformas legales y administrativas, conocidas como el Código Napoleónico, tuvieron un impacto duradero en Francia y en muchos otros países. Capítulo 5. Mahatma Gandhi. El apóstol de la paz. Nuestro viaje nos lleva ahora al siglo XX, a la India bajo el dominio británico, donde un hombre llamado Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma, lideraría un movimiento de resistencia pacífica que inspiraría al mundo. Gandhi creía que la violencia solo engendraba más violencia y que la verdadera fuerza residía en la resistencia pacífica y la desobediencia civil.
utilizando la satyagraha como su arma principal, organizó protestas masivas, huelgas y boicots contra las leyes británicas discriminatorias. En 1947, India logró su independencia, marcando el fin del Imperio Británico y el comienzo de una nueva era para la India. Capítulo 6. Nelson Mandela. El luchador por la libertad. Nuestro viaje continúa en Sudáfrica, un país marcado por la segregación racial y la opresión. Es aquí donde encontramos a Nelson Mandela, un hombre que dedicó su vida a luchar contra el apartheid y a construir una Sudáfrica democrática. A medida que la lucha contra el apartheid se intensificaba, Mandela y otros líderes del Congreso Nacional Africano fueron arrestados y condenados a cadena perpetua en 1964. Pasó 27 años de su vida en prisión, convirtiéndose en un símbolo internacional de la resistencia contra la injusticia racial. En 1990, tras años de campañas internacionales y negociaciones políticas, Mandela fue liberado de prisión. Mandela lideró las negociaciones con el gobierno de la minoría blanca que condujeron al desmantelamiento del apartheid y a las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica en 1994. Nelson Mandela, el luchador por la libertad, el preso político, el pacificador, sigue siendo un símbolo de esperanza e inspiración para las personas de todo el mundo que luchan por la justicia social y la igualdad. Capítulo 7. Winston Churchill, el león británico que rugió en la tormenta. En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, primer ministro británico, inspiró a una nación con su determinación y discursos. Su liderazgo fue crucial para la victoria aliada, forjando alianzas y manteniendo la moral alta. Churchill, un líder imperfecto, se convirtió en una figura clave del siglo XX. Capítulo 8. Abraham Lincoln, el gran emancipador. Nuestro viaje nos lleva ahora a los Estados Unidos del siglo XIX, un país dividido por la esclavitud. Es aquí donde encontramos a Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, un hombre que guiaría a su nación a través de la guerra civil y allanaría el camino para el fin de la esclavitud. Nacido en una cabaña de troncos en Kentucky, Lincoln experimentó la pobreza y la falta de oportunidades en su juventud. En 1863, emitió la Proclamación de Emancipación, declarando libres a todos los esclavos en los estados rebeldes. Lincoln fue asesinado por un simpatizante confederado días después del final de la guerra, pero su legado como el gran emancipador y el salvador de la Unión perdura. Capítulo 9. Martin Luther King Jr. El soñador incansable. Nuestro viaje continúa en el siglo XX, en los Estados Unidos, donde el movimiento por los derechos civiles estaba ganando impulso. Es aquí donde encontramos a Martin Luther King Jr., un pastor bautista y activista que se convertiría en un ícono del movimiento por la justicia racial y la igualdad. Inspirado por las enseñanzas de Mahatma Gandhi y su propia fe cristiana, King abrazó la filosofía de la resistencia no violenta en su lucha contra la segregación racial y la discriminación en los Estados Unidos. Su activismo condujo a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, dos leyes históricas que marcaron un hito en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos. King fue asesinado en 1968, pero su legado de paz, justicia social y resistencia no violenta sigue inspirando a personas de todo el mundo a luchar por un mundo más justo e igualitario. Capítulo 10. Cleopatra, la faraona que cautivó a Roma. Nuestro viaje nos lleva de vuelta a la antigüedad, al antiguo Egipto, donde una reina legendaria gobernó con inteligencia, astucia y un encanto irresistible, Cleopatra Sepérimo. Última faraona del antiguo Egipto, Cleopatra heredó un reino en declive, amenazado por las ambiciones expansionistas de Roma. Cleopatra, consciente de la creciente influencia de Roma, buscó asegurar la independencia de Egipto a través de alianzas estratégicas y su propio carisma. Su romance con Julio César, uno de los hombres más poderosos de Roma, le permitió asegurar el trono egipcio y mantener a raya a sus enemigos. Tras la muerte de César, Cleopatra buscó asegurar su posición y la de su hijo, Cesarión, a través de una alianza con Marco Antonio, otro general romano de gran influencia.
La derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium en el año 31 a.C. marcó el fin del Egipto ptolemaico y el comienzo del dominio romano. A pesar de su trágico final, la leyenda de Cleopatra ha perdurado a través de los siglos. Outro: legados imborrables. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. Desde los campos de batalla de la antigüedad hasta los movimientos sociales del siglo XX, hemos explorado las vidas y legados de 10 líderes que, para bien o para mal, dejaron una marca indeleble en el mundo. No olviden suscribirse y darle like para más contenido educativo. ¿De qué otro tema interesante te gustaría escuchar? Déjanos tus sugerencias en los comentarios.